Cuando mi hijo Sebastián dijo frente a todos los invitados que yo nunca había estado presente en los momentos importantes de su vida, sonreí y me fui en silencio. Pero al día siguiente, los 2.8 millones de euros que pensaba dejarle como herencia ya no existían. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Eduardo Hernández Morales. Tengo 68 años y durante décadas construí un imperio inmobiliario que pensé sería el legado para mi único hijo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi nueva casa en la costa de Valencia, puedo decir con absoluta tranquilidad que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Pero para entender por qué, debo llevarte hasta aquel viernes 22 de octubre de 2023, el día en que mi mundo cambió para siempre. La graduación de Sebastián de su MBA en ESADE se celebraría en el Hotel Arts de Barcelona. Durante semanas había escuchado comentarios vagos sobre la ceremonia, siempre de pasada, nunca con detalles. Todo está organizado, papá, me decía cada vez que preguntaba si podía ayudar en algo. Ricardo se está encargando de la celebración. Ricardo Mendoza Silva, el padre de Valeria Ruiz, un constructor catalán de 55 años que había tomado las riendas de organizar la fiesta de graduación con la naturalidad de quien está acostumbrado a resolver todo con dinero. Yo no ofrecí pagar la celebración. Es cierto, debo admitirlo. Después del divorcio con Carmen en 2019, mi relación con Sebastián se había vuelto distante, fría, casi comercial. Él vivía su vida de ejecutivo exitoso en una multinacional. Yo manejaba mis negocios inmobiliarios desde Barcelona y nos veíamos en ocasiones esporádicas, donde intercambiábamos cortesías sin profundidad. Pensé que la graduación sería una oportunidad para acercarnos, pero también pensé que mi contribución vendría después, en privado, de la forma que realmente importa, con el futuro asegurado. Verán, durante todos esos meses de preparativos, yo tenía mi propio plan secreto. En mi despacho del Paseo de Gracia, guardaba 2 documentos que cambiarían la vida de Sebastián para siempre. Los papeles de traspaso de Inmobiliaria Hernández S.L., la empresa familiar que había construido durante 25 años y que facturaba 2.3 millones de euros anuales, y las escrituras de un ático de 200.000 marás en el ensanche barcelonés, valorado en 780.000 euros. Mi plan era entregarle ambos documentos después de la ceremonia como regalo de graduación, una sorpresa que le garantizaría estabilidad económica de por vida. Pero hay contexto que debo explicar, porque nada de lo que pasó después se entiende sin conocer los años previos a esa fatídica noche. Durante los últimos 4 años, especialmente después del divorcio, había intentado mantener una relación cercana con Sebastián de maneras pequeñas pero significativas. Cuando me diagnosticaron diabetes en abril de 2021, le pedí que me acompañara a las consultas con el endocrino. Estoy cerrando un proyecto muy importante, papá. Ve con un taxi, fue su respuesta. Cuando tuve una crisis de ansiedad en noviembre de 2022 y pasé 3 días ingresado en el Hospital Clínic, Sebastián apareció una sola vez por 15 minutos, mirando constantemente el reloj. Las pequeñas humillaciones se acumularon como gotas de agua que perforan la piedra. Cuando necesitaba ayuda con las aplicaciones del móvil, cuando no entendía algún trámite online, cuando simplemente quería compañía para una cena de domingo, siempre había una excusa, siempre había algo más importante. Papá, tienes que modernizarte, me decía con esa condescendencia que duele más que un grito. Sin embargo, cuando Ricardo Mendoza necesitaba algo, Sebastián corría. Vi cómo mi hijo se desvivía por complacer a su suegro, cómo le consultaba decisiones profesionales, cómo los domingos visitaba religiosamente la casa de los Mendoza. Era doloroso, pero yo callaba pensando que el tiempo y mi generosidad futura arreglarían las cosas. Llegué solo a la graduación ese viernes por la tarde. Carmen, mi ex esposa, había llegado en el coche de su nueva pareja. Los 150 invitados llenaban el elegante salón del hotel, todos impecablemente vestidos, todos ajenos al drama interno que yo llevaba cargando durante años. Sebastián se veía radiante con su traje azul marino.
Valeria preciosa en su vestido negro que, según comentarios que escuché, había costado 2.800 euros. Durante la ceremonia observé a Ricardo en primera fila, fotogénico y orgulloso, recibiendo felicitaciones como si fuera él quien se graduaba. Yo estaba en tercera fila, sonriendo educadamente, aplaudiendo en los momentos apropiados, sintiendo esa extraña mezcla de orgullo paternal y melancolía que solo un padre divorciado puede entender. La cena transcurrió sin sobresaltos. Hablé con algunos parientes lejanos, intercambié cortesías con colegas de Sebastián, elogié la comida y el servicio. Todo normal, todo civilizado. En mi mente repasaba una y otra vez el discurso que daría cuando llegara el momento de los brindis. Hablaría de lo orgulloso que estaba, de los buenos deseos para su futuro profesional y quizás mencionaría sutilmente la sorpresa que le esperaba. Pero ese momento nunca llegó para mí. Cuando Ricardo tomó el micrófono para el primer brindis, habló durante 10 minutos sobre su nuevo hijo, sobre la alegría de haber contribuido a hacer realidad este logro académico, sobre lo orgulloso que estaba de haber podido facilitar esta celebración perfecta. Los aplausos fueron largos y entusiastas. Luego fue el turno de Sebastián. Y ahí fue cuando mi mundo, construido durante 68 años de trabajo, sacrificio y amor paternal, se desplomó con la fuerza de un terremoto. Sebastián tomó el micrófono con esa sonrisa confiada que había heredado de mí en los buenos tiempos. La luz del salón iluminaba su rostro, mientras 150 pares de ojos se fijaban en él esperando sus palabras. Valeria lo miraba desde la mesa principal con adoración. Ricardo sonreía orgulloso desde su asiento y Carmen asentía con esa expresión maternal que yo conocía también. Yo esperaba escuchar mi nombre. Esperaba ese reconocimiento que un padre merece, aunque sea por protocolo, aunque sea por educación básica. Había criado a ese hombre, lo había formado, había pagado sus estudios de ingeniería en la UPC, había estado presente en cada graduación, en cada logro importante de su vida hasta el divorcio, por lo menos. Amigos, familia, comenzó Sebastián con voz clara y pausada, hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Este MBA representa años de esfuerzo y sacrificio, pero también el apoyo incondicional de las personas que realmente importan. Sus primeras palabras fueron para Valeria, como era natural. Habló de su amor, de los planes que tenían juntos, de la inspiración que ella representaba, todo hermoso, todo esperado. Luego mencionó a Carmen, agradeciéndole por haberlo criado con tanto amor y dedicación. Mi ex esposa se emocionó visiblemente, secándose discretamente las lágrimas. Hasta ahí todo normal. Yo aguardaba mi turno, mentalmente preparando mi expresión de humilde agradecimiento para cuando me tocara. Pero entonces, Sebastián giró hacia la mesa donde estaba Ricardo y su tono cambió completamente. Adquirió una calidez, una gratitud genuina que me heló la sangre. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Ricardo Mendoza, mi suegro, dijo elevando su copa hacia él. Un hombre que desde el primer día me recibió como a un hijo verdadero. Ricardo, sin tu apoyo, sin tu presencia constante, este logro no habría sido posible. Has pagado cada detalle de esta celebración perfecta, desde el salón hasta el catering, desde las flores hasta los vinos más exquisitos. Los aplausos comenzaron a sonar mientras mis manos se enfriaban. ¿Hacia dónde iba este discurso? Ricardo me ha enseñado lo que significa ser un padre presente, continuó Sebastián, y cada palabra era como un puñal directo al corazón. Siempre disponible, siempre dispuesto a ayudar, siempre poniendo a la familia por delante de todo lo demás. Gracias por demostrarme que un padre puede ser también un mentor, un consejero, un verdadero apoyo. El salón entero estaba cautivado por sus palabras. Ricardo se había puesto de pie, claramente emocionado, recibiendo ovaciones como si acabara de ganar un premio. Y entonces llegó el momento que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Sebastián hizo una pausa dramática. Sonrió con esa ironía cruel que solo los hijos pueden dirigir a sus padres y soltó la bomba que destrozaría nuestra relación para siempre. Mi suegro ha estado presente en cada momento importante de este proceso. Mi padre, bueno, se rió ligeramente,
como si estuviera contando una anécdota divertida. Mi padre nunca estuvo realmente presente en los momentos que importaban. El silencio que siguió fue ensordecedor. 150 personas dirigieron sus miradas hacia mí instantáneamente. Algunas con pena, otras con sorpresa. Unas pocas con esa curiosidad morbosa que despierta el drama familiar público. Sentí como si hubiera recibido una bofetada delante de toda Cataluña. Sebastián siguió hablando, pero ya no pude escuchar más. Sus palabras se convirtieron en un zumbido lejano mientras mi mente procesaba lo que acababa de suceder. No era solo la humillación pública, aunque esa dolía profundamente. Era el desprecio absoluto, la falta de respeto total hacia todo lo que había sido como padre. Nunca estuvo realmente presente. ¿De verdad pensaba que mi contribución a su vida se medía por lo que había gastado en su graduación? En esos segundos eternos, mientras fingía una sonrisa y aplaudía mecánicamente, mi memoria se convirtió en una máquina implacable que reprodujo cada desplante, cada humillación pequeña que había sufrido durante años. Recordé aquel miércoles de enero de 2023, cuando lo llamé preocupado, porque no conseguía entender el nuevo sistema de banca online y había bloqueado mi cuenta. «Papá, no puedo ahora. Estoy en una videoconferencia importante». «Llama al banco», me había dicho cortante. Pasé 4 horas en el teléfono con operadores que me transferían de departamento en departamento, hasta que finalmente una empleada joven tuvo la paciencia de ayudarme paso a paso. Recordé cuando necesité que alguien me acompañara al hacerme una colonoscopia en junio de 2023. El procedimiento requería sedación y necesitaba compañía para volver a casa. «Papá, contrata un servicio médico privado. Yo tengo que preparar una presentación para el lunes», fue su respuesta. Terminé pidiendo el favor a Monse, mi vecina de 72 años, que me acompañó sin chistar. Recordé los domingos vacíos cuando lo invitaba a almorzar y siempre tenía excusas. «Tengo que trabajar. Valeria y yo tenemos planes. Vamos a casa de Ricardo». Pero los lunes veía en Instagram las fotos de Sebastián en casa de los Mendoza, sonriente en almuerzos familiares, donde había tiempo para todo. Mientras Sebastián continuaba su discurso agradeciendo a todas las personas importantes de su vida, yo seguía sin ser mencionado más allá de esa frase despectiva. Era como si hubiera sido reducido a una nota al pie, un personaje secundario en la vida del hombre que había criado. La ironía era brutal. En mi oficina tenía listos los documentos que lo convertirían en millonario de la noche a la mañana. Había planeado darle las llaves de un futuro próspero, de una seguridad económica que la mayoría de la gente solo puede soñar. Y él me acababa de reducir a nunca estuvo realmente presente. Cuando Sebastián finalmente terminó su discurso, el salón estalló en aplausos. Ricardo se acercó a abrazarlo con palmadas en la espalda, sonrisas de orgullo mutuo. Valeria lo besó emocionada. Carmen aplaudía desde su mesa, aparentemente ajena al daño que su hijo acababa de infligir. Yo seguí sentado, manteniendo esa sonrisa forzada que me dolía físicamente. Algunos invitados cercanos me miraron con compasión mal disimulada. Escuché murmullos. «Qué fuerte, pobrecillo. Qué manera de humillar a su padre». Sebastián regresó a la mesa principal sin siquiera mirarme. No hubo gesto de reconocimiento. No hubo intento de suavizar sus palabras. Para él, aparentemente, había dicho algo completamente normal y aceptable. Fue en ese momento exacto, mientras veía a mi hijo brindar alegremente con Ricardo, cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No fue un arrebato emocional, no fue venganza ciega, fue una claridad cristalina, fría y calculada. Si mi hijo creía que yo nunca había estado presente, entonces tendría razón para siempre. Me levanté de mi asiento con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí mismo. No había temblor en mis manos, no había rabia visible en mi rostro, solo una serenidad extraña, como la calma que dicen que sienten los condenados a muerte momentos antes de la ejecución. Tal vez porque en cierto sentido algo dentro de mí había muerto esa noche. Caminé entre las mesas con pasos medidos, esquivando a los invitados que se habían levantado a conversar. Una banda tocaba jazz suave, mientras las parejas se mecían en un rincón del salón. Todo seguía siendo perfecto, elegante, exactamente como Ricardo había planeado.
La fiesta continuaba su curso natural, ajena al terremoto personal que acababa de sacudir mis cimientos. Llegué hasta la mesa principal, donde Sebastián conversaba animadamente con Valeria y sus colegas del MBA. Lo observé durante unos segundos. Mi hijo, el hombre que había salido de mis entrañas, que había dado sus primeros pasos agarrado a mis dedos, que había llorado en mis brazos cuando se rompió la muñeca a los 8 años. Ese mismo hombre que acababa de aniquilarme públicamente sin el menor asomo de remordimiento. Sebastián, dije suavemente tocando su hombro. Se giró hacia mí con esa sonrisa social que reservaba para conocidos casuales. Sí, papá. Felicidades por la graduación. Ha estado todo precioso. Sus ojos mostraron una satisfacción superficial, como si mi aprobación fuera un detalle menor. Muchas gracias. Ricardo realmente se ha esmerado con todo. Por supuesto, hasta en mi felicitación necesitaba mencionar a Ricardo. Valeria está radiante, agregué mirando a mi nuera. Ella sonrió cortésmente, pero noté cierta incomodidad en su expresión. Tal vez había percibido la tensión que yo intentaba ocultar. Muchísimas gracias, Eduardo, respondió ella con educación. Al menos Valeria mantenía las formas. Me acerqué un poco más a Sebastián. Los invitados cercanos siguieron conversando, pero algunos discretamente prestaban atención a nuestra interacción. Sabían que algo raro había pasado con el discurso. Hijo, le dije en voz baja colocando mi mano en su hombro con firmeza. Has dicho algo muy cierto esta noche. Tienes razón. Nunca estuve realmente presente en los momentos importantes. Sebastián me miró con cierta confusión, como si no entendiera hacia dónde iba mi comentario. Papá, yo no quise... No, lo interrumpí con suavidad, manteniendo esa sonrisa que me estaba costando un esfuerzo sobrehumano. Has sido absolutamente honesto. ¿Y sabes qué me gusta de la honestidad? Que funciona en ambas direcciones. Le di un abrazo largo, paternal, que él correspondió mecánicamente. Mientras lo abrazaba, susurré en su oído. Disfruta tu noche perfecta, Sebastián. Ha sido exactamente lo que necesitaba escuchar. Cuando me separé, vi un destello de inquietud en sus ojos. Tal vez intuía que había algo más profundo en mis palabras, pero estaba demasiado inmerso en su celebración para procesarlo completamente. Que tengas un futuro maravilloso, agregué besando su frente, como había hecho miles de veces cuando era niño. Te quiero, hijo. Sin esperar respuesta, me giré hacia Valeria. Le di un beso cortés en la mejilla y le deseé toda la felicidad del mundo. Ella murmuró algo sobre esperanza de que nos viéramos pronto. Palabras vacías de cortesía que ambos sabíamos que no significaban nada real. Después me dirigí hacia Carmen, que estaba en su mesa charlando con su hermana Rosa. Mi ex esposa me recibió con esa frialdad educada que caracterizaba nuestras interacciones desde el divorcio. Me voy ya, Carmen. La ceremonia ha sido muy bonita. ¿Tan temprano? Aún es pronto, respondió con sorpresa genuina. Tengo cosas que hacer mañana temprano. Mentí con naturalidad. Cuídate mucho. Le di un beso en la mejilla y me despedí también de Rosa, que me miró con cierta extrañeza. Probablemente había notado la tensión durante el discurso de Sebastián. Salí del salón sin mirar atrás. En la recepción del hotel, el conserje me preguntó si necesitaba que llamara un taxi. Por favor, le respondí. Y en menos de 10 minutos, estaba en el asiento trasero de un Tesla negro, dando la dirección de mi casa en Pedralbes. Durante el trayecto de 30 minutos, Barcelona desfiló ante mis ojos como una película en silencio. Las calles iluminadas, la gente disfrutando de su viernes noche, las terrazas llenas de vida. Todo seguía igual que siempre, pero yo había cambiado irrevocablemente en las últimas 2 horas. El taxista, un hombre de unos 45 años con acento venezolano, intentó entablar conversación. ¿Viene de alguna celebración? De una graduación, respondí lacónicamente. Ah, qué bueno. ¿Familia? Mi hijo. Enhorabuena, debe estar usted muy orgulloso. ¿Qué palabra más compleja se había vuelto esa noche? Sí, mentí. Muy orgulloso. El resto del viaje transcurrió en silencio. Yo miraba por la ventana, pero no veía realmente las calles. Mi mente había comenzado a trabajar de manera mecánica, fría, calculadora. Era como si hubiera activado un programa interno que había estado dormido durante años.
el instinto de supervivencia empresarial que me había servido para construir mi negocio desde cero. Cuando llegué a casa, pagué al taxista y subí lentamente hasta mi apartamento en el primer piso. El portero nocturno me saludó cordialmente. «¿Qué tal la graduación, señor Eduardo?» «Perfecta», respondí. «Absolutamente perfecta». Una vez dentro de mi hogar, me quité el traje de ceremonia con movimientos pausados y deliberados. Colgué la chaqueta, aflojé la corbata, me puse ropa cómoda, todo con esa extraña calma que me había invadido desde el momento de la humillación pública. Me preparé un whisky, un Macallan 25 años, que guardaba para ocasiones especiales. Ironías de la vida. Esa noche merecía definitivamente una copa especial, aunque no por los motivos que había imaginado esa mañana. Me senté en mi sillón de cuero favorito, el que había comprado cuando me mudé después del divorcio, y comencé a reflexionar con esa lucidez brutal que solo llega en los momentos más dolorosos de la vida. Sebastián tenía razón. Yo nunca había estado realmente presente, pero no porque fuera ausente, no porque no me importara, no porque no tuviera tiempo. No había estado presente porque había asumido erróneamente que mi rol como padre iba más allá del dinero. Había pensado que mi presencia, mi amor, mi apoyo emocional valían tanto como los euros que Ricardo había invertido. Qué ingenuo había sido. En el mundo de Sebastián, aparentemente, la presencia se medía en facturas pagadas, en gastos cubiertos, en inversiones tangibles, y bajo ese criterio, Ricardo había ganado la competencia de forma aplastante. Ricardo era el padre que Sebastián quería, presente con la billetera, generoso con el dinero, siempre listo para resolver problemas económicos. Yo era simplemente el padre biológico, una figura decorativa que aparecía en ceremonias familiares para completar el protocolo social. Muy bien, si esas eran las reglas del juego, yo las aceptaría completamente. Terminé mi whisky y fui directamente a mi despacho. Encendí la lámpara del escritorio, abrí la caja fuerte que tenía empotrada detrás de un cuadro de Miró y saqué los 2 documentos que cambiarían el curso de esta historia. Los leí una vez más, solo para asegurarme de que entendía completamente lo que estaba a punto de hacer. En mis manos tenía el futuro económico de Sebastián, 2.800.000 euros en valor total entre empresa y ático. Era hora de demostrarle que tenía razón. Su padre realmente nunca había estado presente. Los documentos estaban ahí, extendidos sobre mi escritorio de roble, bajo la luz amarillenta de la lámpara. 2 folios que representaban décadas de trabajo, sacrificio y una planificación meticulosa que Sebastián jamás había sospechado. Los toqué con las yemas de los dedos como si fueran reliquias sagradas, mientras mi mente comenzaba un viaje brutal hacia el pasado. Inmobiliaria. Hernández S.L. había comenzado en 1992 con un préstamo de 200.000 pesetas que pedía al banco tras vender el apartamento que Carmen y yo teníamos en Gracia. Sebastián tenía apenas 3 años entonces. Correteaba por la casa con sus pantalones cortos mientras yo llenaba formularios en la mesa de la cocina hasta altas horas. Carmen me preparaba café tras café, confiando ciegamente en mi visión de futuro, aunque nuestros ahorros fueran prácticamente inexistentes. Los primeros contratos fueron pequeños: alquiler de apartamentos, gestión de propiedades, trabajos menores que realizaba yo mismo con una furgoneta de segunda mano. Sebastián se dormía escuchando el sonido de mi calculadora mientras hacía presupuestos, y los fines de semana me acompañaba a las propiedades envuelto en su chaquetita roja, preguntándome para qué servía cada herramienta. «Papá, ¿cuándo seré mayor para ayudarte?», me preguntaba con esos ojitos curiosos mientras yo revisaba instalaciones o tomaba medidas. «Muy pronto, campeón», le respondía acariciando su cabello. «Algún día todo esto será tuyo». Qué inocente había sido al creer que esas promesas significaban algo para él. La empresa creció gradualmente durante los años 90. Conseguimos contratos más grandes, gestión de edificios completos, promociones inmobiliarias, inversiones en el centro histórico de Barcelona. Para el año 2005 ya empleábamos a 12 personas y facturábamos más de 800.000 euros anuales. Sebastián, entonces con 16 años,
presumía ante sus compañeros de instituto. Mi padre tiene una inmobiliaria. Gestiona edificios importantes. Se sentía orgulloso de mí en aquella época, o al menos fingía estarlo. El ático de la calle Mallorca lo adquirí en 2018, durante una pequeña crisis del mercado, cuando los precios habían bajado temporalmente. Costó 520.000 euros entonces, una inversión arriesgada que Carmen criticó duramente. ¿Estás loco, Eduardo? ¿Para qué queremos dos casas? Sai me reprochaba, pero yo ya tenía planes. Sería el regalo de graduación para Sebastián cuando terminara sus estudios. Durante 5 años conservé ese inmueble, pagando religiosamente la comunidad, el seguro, los impuestos. Cada trimestre, cuando llegaba el recibo de IBI, pensaba en la cara de alegría que pondría Sebastián el día que le entregara las llaves. «Papá, no puedo creerlo», imaginaba que me diría. «Eres increíble». Más fantasías patéticas de un padre enamorado de su hijo. Cogí el segundo documento, las escrituras del ático. 200 metros, distribuidos en 4 habitaciones, 3 baños, salón con vistas a la Sagrada Familia, cocina equipada con electrodomésticos alemanes. Lo había reformado completamente en 2021, invirtiendo otros 80.000 euros adicionales, suelos de parqué noble, mármol de Carrara en los baños, aire acondicionado centralizado, domótica integrada, todo pensado para un profesional joven que iniciaba su carrera. Mientras revisaba los papeles, mi memoria continuó su trabajo despiadado. Recordé aquel episodio de marzo de 2022 que había marcado un antes y un después en nuestra relación, aunque entonces no lo entendí completamente. Había sufrido una taquicardia durante una cena con clientes. Nada grave según los médicos, pero necesitaba hacerme un holter de 24 horas. El cardiólogo había insistido en que fuera acompañado por si se producía alguna complicación durante las primeras horas. Llamé a Sebastián desde el hospital. «Hijo, ¿puedes venir al Hospital Sant Pau? Necesito que me acompañes para una prueba. ¿Qué ha pasado?» «¿Es grave?», me preguntó con una preocupación que interpreté como genuina. «No creo, pero el médico dice que es mejor que venga alguien conmigo». Hubo una pausa larga que debería haberme alertado. «Papá, estoy en medio de una negociación muy complicada. ¿No puede ir mamá contigo? Tu madre está de viaje con Rosa. Y además ya sabes cómo se pone con los temas médicos», le expliqué. Carmen siempre se había alterado mucho ante cualquier problema de salud familiar. «Mira, papá, llama a un taxi o pide a algún vecino. Yo de verdad no puedo salir ahora. Este proyecto me ha costado meses conseguirlo». Colgó después de prometerme que me llamaría en cuanto terminara. Nunca llamó. Terminé pidiendo a Joseph, mi vecino jubilado, que me acompañara. Un hombre de 74 años tuvo que hacer de hijo porque el mío estaba ocupado con cosas más importantes. Pero lo que realmente me dolió fue descubrir 2 días después una foto en el LinkedIn de Valeria. Sebastián aparecía sonriente en un restaurante de lujo, brindando con una copa de champán. El pie de foto decía: «Celebrando el éxito de mi futuro marido». La fecha de la publicación coincidía exactamente con el día de mi holter. No había tenido una negociación importante. Había tenido una cena de celebración con su novia. Había mentido descaradamente para evitar acompañar a su padre a una prueba médica. Seguí leyendo los documentos mientras más recuerdos dolorosos emergían como demonios del pasado. El día que necesité ayuda para entender las nuevas aplicaciones bancarias, y Sebastián me respondió: «Papá, YouTube está lleno de tutoriales. Aprende como todo el mundo». El día que quise invitarlo a cenar para mi cumpleaños, y me dijo que ya tenía planes con la familia de Valeria. El día que intenté explicarle un problema con Hacienda y me cortó. «Contrata a un asesor fiscal. Yo no me dedico a eso». Pero el contraste más brutal lo descubrí por casualidad un domingo de abril de 2023. Había ido a El Corte Inglés de Portal del Ángel para comprar una camisa y vi a Sebastián cargando bolsas de compras junto a Ricardo. Se reían animadamente mientras subían las escaleras mecánicas. Ricardo llevaba una bolsa de Apple que parecía pesada. Sebastián otra de Zara Home. Los seguí discretamente, sintiéndome ridículo pero incapaz de resistir la curiosidad. Los vi entrar juntos en la sección de electrónicos. Ricardo señalaba un MacBook Pro.
mientras Sebastián asentía entusiasmado. Escuché fragmentos de su conversación. «Para el home office te irá perfecto», decía Ricardo. «No sabes cuánto te lo agradezco», respondía Sebastián. Ricardo estaba comprándole un ordenador que costaba más de 2.500 euros. Mi hijo lo trataba con la deferencia y gratitud que yo nunca había recibido, ni siquiera cuando le regalé su primer coche para la universidad. Ese día entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de darme cuenta. Ricardo había ocupado mi lugar no solo como figura paterna, sino como proveedor, como referente, como el hombre al que Sebastián acudía cuando necesitaba algo. Yo me había convertido en el padre biológico, el que aparecía en las fotos familiares por protocolo, el que recibía llamadas de cumpleaños de 2 minutos y visitas navideñas de cortesía. Volví al presente, a mi despacho silencioso, a los documentos que tenía ante mí. Eran las 3:15 de la madrugada. Según el reloj de la pared, Sebastián y Valeria probablemente estarían despidiendo a los últimos invitados, recibiendo felicitaciones finales. Ricardo se habría llevado todos los elogios. «¡Qué celebración tan perfecta! Has organizado todo impecablemente. Eres un suegro maravilloso». Y yo habría quedado como el ausente que nunca estaba presente. Perfecto. Era hora de que esa percepción se convirtiera en realidad permanente. Guardé los documentos en el sobre Manila, donde los tenía organizados, y lo coloqué en el centro exacto del escritorio. Mañana comenzaría la fase más importante de mi plan: demostrarle a Sebastián que había estado absolutamente en lo cierto. Su padre realmente nunca había estado presente y nunca más lo estaría. Desperté el sábado 23 de octubre a las 7:00 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. No había rastro de la pesadez emocional que esperaba sentir después de una noche tan devastadora. Era como si mi cerebro hubiera procesado toda la información durante el sueño y hubiera llegado a conclusiones definitivas. Me preparé un café cargado y me senté en la terraza de mi apartamento, contemplando Barcelona bajo la luz dorada del amanecer. La ciudad despertaba lentamente. Algunos madrugadores hacían ejercicio en el parque cercano. Los kioscos comenzaban a abrir. El tráfico era aún escaso. Todo normal, todo predecible. Igual que había sido mi relación con Sebastián durante años, predeciblemente dolorosa. Saqué mi agenda y comencé a hacer una lista meticulosa. No era un plan de venganza, como algunos podrían pensar. Era un plan de coherencia. Si Sebastián consideraba que su padre nunca había estado presente, entonces su padre sería exactamente eso. Alguien que no está presente jamás, especialmente para él. El primer nombre que anoté fue Miguel Torrens Vidal, mi abogado de confianza desde hacía 12 años. Miguel me había ayudado con el divorcio. Había redactado todos los contratos importantes de la empresa. Conocía cada detalle de mi patrimonio. Si alguien podía ejecutar mi plan de manera impecable, era él. El segundo nombre fue Laura Rivas Muñoz, mi contacta en la inmobiliaria Casa Sancó. Laura había vendido propiedades de lujo para varios de mis clientes adinerados. Tenía experiencia con transacciones complejas y, más importante, discreción absoluta. El ático de Mallorca necesitaría un comprador que pagara al contado y cerrara la operación rápidamente. El tercer nombre me costó más trabajo escribirlo. Antonio Ruiz Becerra, presidente de Inversiones Costa Brava S.A., un grupo empresarial valenciano que llevaba 18 meses insistiendo en comprar Inmobiliaria Hernández. Antonio me había hecho ofertas generosas cada 4 meses, siempre rechazadas cortésmente, porque yo tenía otros planes para la empresa. Planes que incluían un heredero natural llamado Sebastián. Esos planes habían muerto la noche anterior a las 23:15, hora exacta en que mi hijo pronunció esas palabras devastadoras. Revisé los contactos de mi móvil hasta encontrar el número de Antonio. Era demasiado temprano para llamar, pero sabía que era madrugador. A las 8:30 marqué su número. «Eduardo, qué sorpresa tan agradable», contestó con esa energía característica de los empresarios valencianos. «¿Cómo estás? ¿Qué tal la graduación de tu hijo?» «¿Y Tescat?» «Perfecta, Antonio. Absolutamente perfecta», respondí con ironía que él no pudo captar.
Te llamo porque he estado reflexionando sobre nuestras conversaciones anteriores. Hubo un silencio expectante al otro lado de la línea. Antonio era demasiado experimentado para mostrar emoción prematura, pero presentía que algo importante estaba por llegar. ¿En qué sentido, Eduardo? ¿Tu última oferta por Inmobiliaria Hernández sigue vigente? Por supuesto. De hecho, podríamos mejorarla dependiendo de varios factores. ¿Estás considerando seriamente vender? Muy seriamente. ¿Cuándo podríamos reunirnos para hablar detalles? Antonio no pudo ocultar su entusiasmo. ¿Te parece el lunes? Puedo volar a Barcelona sin problema. Perfecto. En mi oficina a las 10:00. Allí estaré, Eduardo. Me alegra mucho que hayas tomado esta decisión. Será una gran adquisición para nosotros. Colgué sintiendo una extraña mezcla de liberación y melancolía. Acababa de dar el primer paso para desmantelar todo lo que había construido pensando en Sebastián. Era doloroso, pero también purificador, como limpiar una herida infectada. La segunda llamada fue a Miguel Torrens. Su secretaria me informó que estaba de fin de semana en su casa de Sitges, pero que podía localizarlo para urgencias. Le dije que era urgente. Eduardo, ¿todo bien? No es habitual que llames los sábados, me dijo Miguel cuando al fin contestó. Necesito verte el lunes temprano. Tengo que preparar varios documentos importantes. ¿Relacionado con algún problema legal? Todo lo contrario. Voy a vender la empresa y el ático de Mallorca. Necesito que prepares toda la documentación. Miguel guardó silencio durante varios segundos. Conocía mis planes respecto a Sebastián. Sabía lo importante que era para mí dejarle un patrimonio sólido. Eduardo, ¿estás seguro? Es una decisión muy importante. Tal vez deberías pensarlo unos días más. Llevo pensándolo toda la vida, Miguel. Ya no hay marcha atrás. Muy bien. Nos vemos el lunes a las 9:00. Prepararé todo lo necesario. La tercera llamada fue la más delicada. Laura Rivas respondió al segundo tono, como siempre. Señor Eduardo, ¿cuánto tiempo sin saber de usted? Laura, necesito que pongas en venta el ático de Mallorca inmediatamente. ¿El de 200 metros? ¿El que reformó hace 2 años? Exactamente ese. Pero si ese ático era para su hijo, ya no. Laura tenía la experiencia suficiente para no hacer preguntas incómodas. Entiendo. ¿Qué precio tiene en mente? El de mercado, pero quiero un comprador serio que cierre rápido. Preferiblemente inversor extranjero que pague al contado, sin problema. Tengo varios clientes que podrían estar interesados. ¿Cuándo puedo hacer las fotos y preparar el dossier? El lunes por la tarde, si es posible. Perfecto. Le envío un técnico a las 17:00. Cuando terminé las llamadas eran las 10:08 de la mañana. Sebastián y Valeria probablemente seguían durmiendo después de su noche de celebración, ajenos al terremoto que se estaba gestando en la vida que creían tener planificada. Me vestí con ropa deportiva y salí a caminar por el parque de la Ciudadela. Necesitaba moverme, pensar, procesar lo que estaba haciendo. Durante 2 horas, recorrí los senderos del parque observando familias que disfrutaban del sábado, parejas jóvenes que paseaban tomadas de la mano, padres que empujaban carritos de bebé. Todas esas escenas familiares que había imaginado vivir con Sebastián cuando fuera abuelo, planes que ahora sabía que eran completamente irreales. ¿Cómo iba a ser abuelo de alguien que consideraba que yo nunca había estado presente? ¿Qué papel tendría en la vida de esos futuros nietos? El del abuelo ausente que aparece con regalos baratos, mientras el abuelo Ricardo los colma de caprichos caros. No, esa película ya la había visto, y no me gustaba el final. Cerca del mediodía, mientras tomaba un café en la terraza del café del parque, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señor Eduardo Hernández? Sí, soy yo. Soy periodista de la sección de Sociedad de La Vanguardia. Estuvimos ayer en la graduación de su hijo. Queremos hacer un reportaje sobre la celebración. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas? Mi sangre se heló. Un periodista había estado en la graduación, había escuchado el discurso de Sebastián, posiblemente había notado mi salida temprana. ¿Qué tipo de reportaje? Una crónica social sobre eventos empresariales barceloneses. Fue una celebración muy elegante. No tengo nada que declarar, respondí secamente. Solo queríamos saber su opinión sobre la fiesta. ¿Alguna anécdota emotiva? Le repito que no tengo declaraciones. Buenos días. Colgué sintiendo una nueva ola de humillación.
Un periodista había presenciado mi degradación pública. Posiblemente habría otros invitados que comentarían la anécdota en sus círculos sociales. ¿Te enteraste de lo que pasó en la graduación de los Hernández? El hijo humilló a su padre delante de todo el mundo. Mi nombre se convertiría en comidilla de salones, en ejemplo de la ausencia paternal, en motivo de lástima social. No, eso no iba a suceder. Regresé a casa y me encerré en mi despacho. Era hora de acelerar todos los procesos. Llamé de nuevo a Antonio Ruiz. Antonio, sobre nuestra reunión del lunes, ¿podrías traer una oferta formal por escrito? Me gustaría cerrar la operación lo antes posible. Por supuesto, Eduardo. ¿Hay alguna urgencia particular? Digamos que han cambiado mis prioridades vitales. Entiendo perfectamente. A nuestra edad el tiempo es oro. No tenía idea de cuánta razón tenía. Esa noche, mientras Sebastián y Valeria disfrutaban de su primera noche como graduado exitoso, yo terminé de planificar la destrucción sistemática de todos sus sueños económicos. Era justicia poética. Él había destruido mis sueños paternales en público. Yo destruiría sus expectativas materiales en privado. La diferencia era que yo tenía el poder real para hacerlo. El lunes 25 de octubre amaneció gris y lluvioso, como si el propio cielo reflejara la transformación que estaba a punto de ejecutar. A las 7:45 ya estaba duchado, afeitado y vestido con mi mejor traje gris marengo. Tenía citas que cambiarían mi vida para siempre y quería causar la mejor impresión posible en los que serían los últimos actos de mi carrera empresarial. Miguel Torrens llegó puntual a las 9 horas a mi oficina del Paseo de Gracia, cargado con su maletín de cuero negro y una expresión de preocupación mal disimulada. Durante 12 años había sido mi consejero legal, pero también algo parecido a un amigo. Conocía mi obsesión por dejarle un imperio a Sebastián. Eduardo, antes de empezar con los papeles, ¿puedo preguntarte qué ha pasado? Ayer sonabas diferente. Me serví un café de la máquina que tenía en la oficina y le ofrecí otro. Miguel, ¿tú tienes hijos? Uno, Mark, de 28 años. ¿Alguna vez te ha humillado públicamente? Miguel frunció el ceño, claramente incómodo con la dirección de la conversación. No entiendo. Es simple. ¿Alguna vez ha dicho delante de extraños que tú no vales nada como padre? Eduardo, no sé qué ha ocurrido, pero tal vez sea un malentendido. No hay malentendidos, Miguel. Saqué mi móvil y busqué un video que había grabado uno de los invitados y subido a Instagram. Se oía claramente la voz de Sebastián. Mi suegro ha estado presente en cada momento importante de este proceso. Mi padre, bueno, mi padre nunca estuvo realmente presente en los momentos que importaban. Miguel escuchó el audio 2 veces, su expresión cambiando gradualmente de confusión a comprensión y, finalmente, a indignación. Dios mío, Eduardo, lo siento mucho. No necesito lástima, Miguel. Necesito documentos de venta. ¿Los has preparado? Miguel abrió su maletín y extrajo una gruesa carpeta azul. Todo está aquí. Contratos de compraventa, tanto para la empresa como para el inmueble. Pero debo insistir en que te tomes más tiempo para pensarlo. Estas decisiones son irreversibles. Exactamente por eso las estoy tomando. Quiero que sean irreversibles. Revisamos cada cláusula, cada detalle legal. La venta de Inmobiliaria Hernández S.L. a Inversiones Costa Brava sería por 2.3 millones de euros. Pagaderos al contado mediante transferencia bancaria dentro de las 72 horas posteriores a la firma. El ático saldría al mercado con un precio de 820.000 euros, pero Laura había sugerido que podríamos conseguir hasta 850.000 si encontrábamos el comprador adecuado. A las 10:00 en punto, Antonio Ruiz apareció en mi oficina acompañado de 2 asesores financieros. Era un hombre de 49 años, bronceado, con el aspecto próspero de quien ha tenido éxito en los negocios desde joven. Sus ojos brillaron cuando vio los documentos extendidos sobre mi mesa. Eduardo, me alegra enormemente que hayas decidido dar este paso, dijo mientras estrechaba mi mano con firmeza. Inmobiliaria Hernández encaja perfectamente en nuestro plan de expansión hacia Cataluña. Las negociaciones fueron sorprendentemente fluidas. Antonio había venido preparado para cerrar el trato inmediatamente. Su oferta final fue de 2.4 millones de euros, 100.000 más de lo que habíamos acordado por teléfono. Es una empresa sólida, con una reputación impecable.
explicó Antonio, mientras sus asesores revisaban los balances financieros. Tus empleados son leales, tus clientes satisfechos, tu cartera de propiedades está bien gestionada. Es exactamente lo que buscábamos. Ironías de la vida. Antonio valoraba mi empresa más que mi propio hijo. ¿Cuándo podría hacerse efectivo el pago?, le pregunté. Mañana martes por la mañana tendríamos el dinero en tu cuenta. Nuestro banco ya tiene preaprobada la operación. Perfecto. Miguel, ¿podemos firmar ahora? Miguel me miró una última vez con expresión suplicante. Eduardo, ¿estás completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Firmé los documentos con la misma tranquilidad con que había firmado miles de contratos a lo largo de mi carrera. Cada rúbrica era una liberación, cada sello un paso hacia la nueva vida que había decidido construir. Antonio y sus asesores se marcharon a las 11:45, eufóricos con su adquisición. Miguel se quedó unos minutos más, organizando los papeles y programando las gestiones finales. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero?, Chai me preguntó mientras cerraba su maletín. Vivir por primera vez en años. Simplemente vivir. A las 13:00 llegó Laura Rivas con un fotógrafo profesional y un arquitecto especializado en tasaciones. Recorrieron cada rincón del ático de Mallorca, tomando fotografías desde todos los ángulos posibles. Es una propiedad excepcional, comentó el arquitecto mientras medía la terraza. La ubicación es inmejorable. La reforma está impecable. Las calidades son de primera. No tendremos problemas para venderla rápidamente. Laura había traído también algunas ofertas preliminares. Ya tengo 2 clientes interesados, solo por la descripción que les di por teléfono. Uno de ellos es un empresario suizo que quiere algo en el centro de Barcelona para su hija, que estudia en ESADE. Estaría dispuesto a pagar 840.000 euros sin regatear si el inmueble le gusta. ¿Cuándo puede verlo? Mañana por la tarde, si te parece bien. Perfecto. Cuanto antes, mejor. Mientras el equipo de Laura trabajaba, yo me senté en la terraza del ático contemplando las vistas a la Sagrada Familia que Sebastián nunca disfrutaría. Había imaginado tantas veces la cara de felicidad que pondría cuando le entregara las llaves. «Papá, no puedo creerlo. Es increíble», le había oído decir en mis fantasías paternales. Ahora esas fantasías se habían convertido en pesadillas donde escuchaba una y otra vez: mi padre nunca estuvo realmente presente. A las 15:30, cuando Laura y su equipo se marcharon, me quedé solo en el ático vacío. Caminé por las habitaciones que había decorado pensando en la felicidad de Sebastián y Valeria. El dormitorio principal con vistas panorámicas, el despacho donde Sebastián podría trabajar desde casa, la cocina americana perfecta para una pareja joven. Todo perdido por una frase cruel pronunciada delante de 150 personas. Cerré el ático y regresé a mi oficina. Tenía que informar a mis empleados sobre la venta. Sería doloroso, pero necesario. Muchos de ellos llevaban años trabajando conmigo. Algunos, desde los inicios de la empresa, habían confiado en la estabilidad de Inmobiliaria Hernández, en mi palabra, en mi liderazgo. Convoqué una reunión urgente para las 16:30. Los 12 empleados se reunieron en la sala de conferencias con expresiones preocupadas. Era inusual que los citara a todos sin previo aviso. «Amigos», comencé, «os he reunido para comunicaros una decisión importante. He vendido Inmobiliaria Hernández a un grupo empresarial valenciano muy sólido». El silencio fue total. Algunas caras mostraron sorpresa, otras preocupación, unas pocas resignación. «¿Esto significa que nos quedamos sin trabajo?», preguntó Carles, mi comercial más veterano. «Todo lo contrario. Los nuevos propietarios quieren mantener toda la plantilla. De hecho, van a ampliar la empresa y crear nuevos puestos. Vuestros empleos están garantizados». «Pero, señor Eduardo», intervino Marta, la administrativa, «¿por qué ha tomado esta decisión? Pensábamos que la empresa se la dejaría a Sebastián». La pregunta que todos tenían en mente y que nadie se atrevía a hacer. «Los planes cambian», respondí simplemente. «A veces la vida te enseña que tus prioridades estaban equivocadas». Expliqué los detalles del traspaso, las fechas, los nuevos contactos. Antonio había prometido venir el jueves para conocer personalmente a todo el equipo y explicar sus planes de futuro. Cuando terminó la reunión,
Varios empleados se acercaron individualmente para agradecerme los años de trabajo conjunto. Algunos, los más antiguos, tenían lágrimas en los ojos. Habían sido más leales a la empresa que mi propio hijo. A las 18:30, solo en mi oficina, hice balance de la jornada. En un solo día había desmontado el trabajo de toda una vida. Mañana tendría casi 2.5 millones de euros en el banco y ninguna responsabilidad empresarial. Era extraño sentirse tan libre y tan vacío al mismo tiempo. Cogí mi móvil para comprobar si Sebastián había intentado contactar conmigo. Ninguna llamada, ningún mensaje. Seguía en su burbuja de felicidad posgraduación, ajeno a que su futuro económico se estaba desvaneciendo a cada hora que pasaba. Pronto lo sabría, muy pronto. El martes 26 de octubre comenzó para Sebastián como cualquier otro día laboral, sin saber que sería el último de su vida en que se sentiría económicamente seguro. Se levantó a las 8:00 en su apartamento de alquiler en el Eixample, se duchó cantando mientras Valeria preparaba el desayuno y se vistió con la satisfacción de un hombre que acababa de graduarse con honores y tenía el mundo a sus pies. Durante el trayecto en metro hacia la oficina de Inmobiliaria Hernández en el Paseo de Gracia, Sebastián revisaba en su móvil las fotografías de la graduación que los invitados habían ido subiendo a Instagram. Sonreía al verse en cada imagen, elegante en su traje azul, radiante junto a Valeria, rodeado de familiares y amigos. La celebración había sido perfecta, exactamente como Ricardo había prometido. Llegó a la oficina a las 9:30, saludó cordialmente a Marta en recepción y se dirigió hacia su pequeño despacho en la segunda planta. Desde que terminó su MBA, había trabajado allí como analista de inversiones, encargándose de estudios de mercado y proyecciones financieras. No era exactamente su pasión, pero el sueldo era generoso y sabía que algún día todo aquello sería suyo. Su plan de vida estaba perfectamente diseñado: trabajar en la empresa familiar hasta que su padre decidiera jubilarse, heredar el negocio, expandirlo con ideas modernas y convertirse en un empresario exitoso sin el esfuerzo de empezar desde cero. Valeria compartía esa visión de futuro. De hecho, habían hablado de modernizar las oficinas una vez que Sebastián tomara el control. Pero cuando llegó al segundo piso, se encontró con una escena que no entendía. Había 3 hombres en trajes caros, midiendo las oficinas con cintas métricas. Uno de ellos llevaba una tablet donde anotaba dimensiones. Otro fotografiaba cada rincón. El tercero hablaba por teléfono en valenciano. Marta no estaba en su puesto habitual y tampoco veía a ninguno de sus compañeros de trabajo. «Disculpen», se dirigió al hombre de la tablet. «¿Qué están haciendo aquí?» «Buenos días. Somos de Inversiones Costa Brava. Estamos realizando el inventario inicial de las instalaciones». Sebastián frunció el ceño. «¿Inventario? ¿Para qué?» «Para la transición. Usted es empleado de Inmobiliaria Hernández, ¿verdad?» «Soy Sebastián Hernández, hijo del propietario». «¿Qué transición?» Los 3 hombres intercambiaron miradas incómodas. El que parecía más veterano dejó su trabajo y se acercó a Sebastián con expresión seria. «Señor Hernández, tal vez debería hablar con su padre. Nosotros solo estamos cumpliendo órdenes de nuestros superiores». «¿Qué órdenes? ¿De qué están hablando?» «La empresa fue adquirida ayer por nuestro grupo empresarial. Hoy comenzamos la evaluación para el traspaso definitivo». Sebastián sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Eso es imposible. Mi padre no vendería la empresa sin consultármelo». «Señor, entendemos que puede ser una sorpresa, pero todos los documentos están en regla». La operación se formalizó ayer por la mañana. Sebastián sacó su móvil con manos temblorosas y marcó el número de Marta. Contestó al tercer tono. «Marta, ¿dónde estás? Hay gente extraña en la oficina. Sebastián, no te ha llamado tu padre. Ayer nos reunió a todos para comunicarnos la venta. Hoy estamos en casa esperando instrucciones de los nuevos propietarios». «¿La venta? ¿Qué venta?» «Sebastián, tu padre vendió Inmobiliaria Hernández». «Pensé que lo sabías». Sebastián colgó sin despedirse. Sus piernas comenzaron a temblar. Intentó llamar a su padre, pero saltó el buzón de voz. Lo intentó 5 veces más con el mismo resultado. Salió corriendo de la oficina, ignorando las miradas curiosas de los hombres de Inversiones Costa Brava.
En el metro de vuelta a casa, intentó procesar lo que estaba sucediendo. Su padre no podía haber vendido la empresa. Era imposible. Toda su vida había escuchado: algún día esto será tuyo, hijo. Era la base de todos sus planes futuros. Llegó a su apartamento jadeando. Valeria estaba en la cocina preparando algo para almorzar, aún con la tranquilidad de una recién graduada que planifica su nueva vida profesional. Amor, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿No tenías reuniones toda la mañana? Valeria, necesito que me acompañes a un sitio. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Estás muy pálido. Al ático de Mallorca. Ahora mismo. Valeria no entendía la urgencia, pero se puso los zapatos y la chaqueta sin hacer más preguntas. Durante el trayecto en taxi, Sebastián intentó explicarle lo que había descubierto, aunque él mismo no terminaba de comprenderlo. Tu padre no haría eso, le decía Valeria intentando tranquilizarlo. Seguramente es un malentendido. Tal vez está negociando alguna fusión o algo así. Cuando llegaron al edificio de la calle Mallorca, Sebastián buscó las llaves en todos sus bolsillos antes de recordar que las tenía guardadas en casa. Su padre nunca le había dado oficialmente las llaves del ático, pero él sabía dónde se guardaba la copia de seguridad, en una caja magnética, bajo el contador eléctrico del portal. Subieron hasta la cuarta planta en un silencio tenso. Sebastián sentía el corazón latiendo con violencia mientras introducía la llave en la cerradura. Abrió la puerta y se encontró con una escena que terminó de confirmar sus peores sospechas. El ático estaba vacío de muebles personales, pero lleno de carteles inmobiliarios. «Se vende», decían en varios idiomas. Había folletos publicitarios esparcidos sobre la encimera de la cocina, fotografías profesionales pegadas en las paredes e incluso un cartel luminoso en la terraza visible desde la calle. Valeria recogió uno de los folletos. Ático de lujo en el ensanche barcelonés. 200 metros, totalmente reformado, vistas a la Sagrada Familia. Precio 820.000 euros. Este era nuestro regalo de graduación, murmuró Sebastián, más para sí mismo que para Valeria. Mi padre me había prometido que sería nuestro cuando me graduara. Valeria comenzó a caminar por las habitaciones vacías, leyendo los carteles publicitarios, procesando lentamente la magnitud de lo que estaba viendo. Sebastián, ¿cuándo te prometió tu padre este ático? Hace años. Desde que lo compró, siempre me decía que sería para mi graduación. ¿Y cuándo fue la última vez que te lo confirmó? Sebastián tuvo que pensar. No lo sé. Hace tiempo. Pero siempre hablaba de ello como algo seguro. Valeria se sentó en el suelo del salón vacío, con el folleto inmobiliario en las manos. Su expresión había cambiado de confusión a algo parecido al pánico. Sebastián, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tu padre está vendiendo todo? No lo sé. No entiendo nada. Sebastián intentó llamar a su padre otra vez, pero seguía sin contestar. Luego probó a llamar a Carmen, su madre. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Sebastián, hijo, ¿qué ocurre? Suenas alterado. ¿Sabías que papá ha vendido la empresa? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Qué? La empresa. La ha vendido a una compañía valenciana. Y también está vendiendo el ático que me había prometido. Sebastián, eso es imposible. Tu padre lleva toda la vida diciendo que la empresa sería tuya. Pues ya no. He estado en la oficina y hay gente nueva midiendo todo. El ático está lleno de carteles de venta. Carmen guardó silencio durante varios segundos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba preocupada. ¿Has hablado con él? No contesta al teléfono. Sebastián, tiene que haber una explicación. Tu padre no haría esto sin una razón muy poderosa. ¿Qué razón podría tener? Carmen suspiró profundamente. Hijo, ¿pasó algo en la graduación? ¿Algún malentendido? Sebastián recordó vagamente su discurso de agradecimiento, pero no veía nada problemático en ello. Había agradecido a Ricardo por organizar la fiesta. Había mencionado que su padre no había estado presente en momentos importantes. Todo cierto, todo normal. No, mamá, todo fue perfecto. Entonces debe haber otra explicación. Dame un poco de tiempo para localizarlo. Sebastián colgó y se sentó junto a Valeria en el suelo del ático vacío. A través de los ventanales, Barcelona se extendía ante ellos como una promesa que acababa de convertirse en espejismo. Valeria, si mi padre ha vendido todo,
No tenemos nada. Mi trabajo era en la empresa familiar. Este ático era nuestro regalo de graduación. Todo mi futuro estaba basado en eso. Valeria lo abrazó, pero Sebastián pudo sentir su tensión. Ella también había construido sus expectativas sobre la estabilidad económica que suponía estar con el heredero de una empresa próspera. Tiene que haber una explicación, susurró Valeria, aunque su voz no sonaba muy convencida. Sebastián miró su móvil. 31 llamadas perdidas a su padre en las últimas 3 horas, y ni una sola respuesta. Cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente ese martes por la mañana, yo estaba en una terraza del Café Central, disfrutando de un cortado y leyendo La Vanguardia. Había silenciado las notificaciones la noche anterior. Necesitaba un descanso mental después de 2 días intensos desmontando mi vida empresarial. Ver el nombre Sebastián aparecer en la pantalla una y otra vez me produjo una satisfacción extraña, casi perversa. Había esperado este momento desde que firmé los papeles con Antonio. Ruiz sabía que tarde o temprano mi hijo descubriría que su futuro dorado se había evaporado. Lo que no había calculado era la intensidad de su desesperación. En 3 horas había intentado contactarme 31 veces. Durante las primeras 20 llamadas, simplemente observé cómo la pantalla se iluminaba y se apagaba. Era hipnótico, casi terapéutico. Cada llamada rechazada era un pequeño acto de justicia, una respuesta diferida a años de desplantes y humillaciones. Estoy ocupado, le había dicho él a mí. Ahora yo estaba ocupado, sin decírselo. Cerca del mediodía decidí que había llegado el momento. Sebastián necesitaba aprender la lección completa, y para eso tenía que escuchar mi voz. Contesté al teléfono con la tranquilidad de quien tiene todo el poder en sus manos. Sí, papá, por fin. He estado intentando llamarte toda la mañana. La voz de Sebastián sonaba quebrada, al borde del pánico. Lo sé, he visto las llamadas. ¿Por qué no contestabas? Estaba ocupado. ¿Qué necesitas? Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. Sebastián claramente no esperaba esa frialdad en mi tono. Papá, ¿qué está pasando? He estado en la empresa y hay gente extraña diciendo que la has vendido. Es correcto, la vendí. ¿Que la vendiste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? Tú mismo dijiste el viernes que yo nunca estaba presente. ¿Para qué iba a consultarte sobre algo que, según tus propias palabras, no te incumbe? Papá, yo no quise decir... Dijiste exactamente lo que querías decir, Sebastián, delante de 150 personas. Mi padre nunca estuvo realmente presente en los momentos que importaban, ¿recuerdas? El silencio que siguió fue largo y pesado. Pude escuchar su respiración agitada, el sonido de fondo que indicaba que no estaba solo. Papá, estaba nervioso. Era mi noche de graduación y era la noche en que decidiste humillarme públicamente. Las consecuencias de nuestros actos, hijo. Algo que deberías haber aprendido hace años. Pero la empresa era mía. Siempre me habías dicho que sería mía. Era tuya mientras yo considerara que merecías heredarla. Tus palabras del viernes me demostraron lo equivocado que estaba. Escuché sollozos al fondo. Valeria probablemente estaba llorando al entender la magnitud de lo que habían perdido. Papá, por favor, tiene que haber una solución. ¿Podemos deshacer la venta? No, Sebastián, no podemos. Los contratos están firmados, el dinero transferido. Es irreversible, igual que las palabras que pronunciaste por el micrófono. Era solo una frase. No puede ser que por una frase pierda todo. Una sola frase, Sebastián. Esa frase fue el resumen perfecto de cómo me has tratado durante años. Cuando tuve taquicardia y necesitaba compañía, tú estabas ocupado. Cuando necesité ayuda con el banco, tú estabas ocupado. Cuando quería almorzar contigo los domingos, tú tenías planes con la familia de Valeria. Papá, pero cuando Ricardo te llamaba, tú corrías. Cuando él necesitaba algo, tú aparecías. Él se ganó tu respeto y gratitud en 6 meses. Yo no pude conseguirlo en 30 años. Eso no es cierto, ¿no? Entonces explícame por qué en tu discurso de graduación elogiaste a Ricardo durante 10 minutos y me mencionaste solo para decir que yo no había estado presente. Sebastián comenzó a llorar abiertamente. Eran sollozos de un hombre adulto que acababa de entender que había perdido su futuro por su propia estupidez. Papá,
Perdóname, no sabía lo que decía. Estaba emocionado. Quería agradecer a Ricardo, y estás en tu derecho. Ricardo se merece tu gratitud. Pago tu celebración, te trata como al hijo que nunca tuvo. Yo simplemente acepté el rol que tú me asignaste, el padre que nunca está presente. Pero yo te quiero. Eres mi padre. ¿Me quieres de verdad, Sebastián? Por supuesto que sí. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba mi salud? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer porque querías pasar tiempo conmigo? Sebastián guardó silencio. Ambos sabíamos que no podía responder esas preguntas. ¿Y el ático de Mallorca?, preguntó con voz quebrada. También en venta. De hecho, hay un comprador interesado que viene esta tarde. Ese ático era mi regalo de graduación. Era tu regalo de graduación cuando yo creía que merecías recibirlo. Tu comportamiento del viernes me demostró que estaba equivocado. Papá, por favor, Valeria está aquí conmigo. Está llorando. Vuestros planes estaban basados en mi generosidad, Sebastián. Y tú mismo dijiste que yo nunca estaba presente. Ahora simplemente estoy siendo coherente con tu evaluación. No puede ser que seas tan cruel. ¿Cruel? ¿Te parece cruel que un padre dé exactamente lo que su hijo dice que da? Tú dijiste la verdad. Yo nunca estuve presente. Ahora no estaré presente para tu futuro. Es simple coherencia. Papá, te lo suplico. Sebastián, durante años te supliqué a ti. Te supliqué tiempo, atención, respeto mínimo. Y tú siempre estabas ocupado. Ahora soy yo el que está ocupado. ¿Ocupado con qué? Con vivir mi vida. Con disfrutar del dinero que pensaba dejarte. Con planificar viajes que siempre pospuse por trabajar para tu futuro. Un futuro que tú mismo destruiste con tus palabras. Mamá dice que esto es una locura. Tu madre no estaba en esa graduación. No escuchó cómo su hijo humilló a su padre delante de 150 personas. Carmen puede opinar lo que quiera, pero las decisiones sobre mi dinero las tomo yo. Sebastián sollozaba incontrolablemente ahora. Papá, dame una oportunidad. ¿Podemos arreglar esto? ¿Cómo? Deshaciendo tu discurso, borrando años de desprecios, convenciendo a 150 invitados de que no escucharon lo que escucharon. ¿Podemos intentar? No, Sebastián, no podemos. Algunas cosas no tienen marcha atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo era en tu empresa. Mi futuro dependía del ático. Harás lo que hace todo el mundo. Trabajar, esforzarte, construir tu propio camino. Como hice yo cuando tenía tu edad. Pero yo no tengo experiencia empresarial. Tienes un MBA por ESADE. Tienes 30 años. Tienes una novia que también trabaja. Sois dos profesionales jóvenes. Podréis salir adelante perfectamente. Sin dinero, sin ático, sin empresa. Exactamente como empecé yo. Y mírame, conseguí crear un imperio. Claro que después descubrí que a mi heredero le daba igual ese imperio, que lo consideraba tan poco valioso que públicamente declaró que yo nunca estaba presente. Papá, por última vez te pido perdón. Te perdono, Sebastián. Te perdono completamente. Pero perdonar no significa olvidar las consecuencias. Aprendiste que las palabras tienen poder. Ahora aprenderás que también tienen precio. Y si demostramos que hemos cambiado, si empezamos de nuevo, Sebastián, tienes 30 años. Si a esta edad no has aprendido a respetar a tu padre, no vas a aprenderlo ahora que necesitas su dinero. El respeto por necesidad no es respeto real. Entonces, ¿esto se acabó? Esto se acabó hace tiempo, hijo. El viernes simplemente fue la confirmación oficial. Colgué el teléfono con una sensación de liberación absoluta. Por primera vez en años, había tenido una conversación completamente honesta con mi hijo, sin máscaras, sin falsas cortesías, sin esperar nada de él. Era doloroso, pero era real. Y la realidad, por muy cruel que sea, siempre es mejor que la mentira piadosa. Sebastián había aprendido su primera lección. Las palabras tienen consecuencias. Pronto aprendería la segunda. El respeto no se mendiga, se gana. Y él había perdido su oportunidad para siempre. A las 20:00 de ese martes, mientras yo revisaba tranquilamente los contratos finales de venta en mi despacho, escuché el timbre de mi apartamento sonar con insistencia. No era un timbrazo educado de visita cordial. Era el sonido desesperado de alguien que presiona el botón una y otra vez sin pausa.
Sabía perfectamente quién era. Me acerqué al portero automático con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. En la pequeña pantalla vi a Sebastián y Valeria en el portal, ambos con expresiones desencajadas. Él gesticulaba nerviosamente mientras hablaba por el móvil. Ella se secaba los ojos con un pañuelo arrugado. «Sí», pregunté con voz neutra. «Papá, soy Sebastián. Necesito hablar contigo, por favor». «¿Para qué?» «Papá, por favor, ábrenos. Valeria está conmigo». «Necesitamos aclarar esto». «No hay nada que aclarar, hijo. Todo está muy claro. 5 minutos. Solo te pido 5 minutos». Dudé unos segundos. Parte de mí quería mantener la puerta cerrada, terminar esta conversación por el portero automático y seguir con mi nueva vida. Pero otra parte, la que aún conservaba curiosidad por ver hasta dónde había llegado su desesperación, decidió que merecía la pena presenciar esta última escena. Tercero A. Dije y pulsé el botón. Los escuché subir las escaleras corriendo. Sus pasos resonaban en el hueco de la escalera como tambores de guerra. Cuando llegaron a mi puerta, respiraban agitadamente. Abrí antes de que llamaran. Sebastián tenía los ojos rojos e hinchados, la camisa arrugada, el cabello despeinado. No se había afeitado y su aspecto general era el de alguien que había pasado el peor día de su vida. Valeria estaba peor. Había llorado tanto que el maquillaje se había corrido completamente, formando manchas oscuras bajo sus ojos. «Papá», comenzó Sebastián con voz ronca, «necesitamos hablar». «Pasad», dije con cortesía glacial, como si fueran comerciales que vinieran a ofrecerme algo que no necesitaba. Entraron en mi salón como condenados que caminan hacia el patíbulo. Valeria se sentó en el borde del sofá con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Sebastián permaneció de pie, paseando nerviosamente por la habitación. «¿Queréis beber algo?», le ofrecí con la misma cortesía que mostraría a unos desconocidos. «No, papá. Solo queremos...». Sebastián se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Queremos pedirte perdón. Ya me habéis pedido perdón por teléfono. No así. No cara a cara. No como debe ser». Valeria levantó la vista por primera vez desde que había entrado. Sus ojos estaban cristalinos, a punto de derramarse otra vez. «Señor Eduardo», comenzó con voz temblorosa. Yo no sabía lo que Sebastián iba a decir en la graduación. Si lo hubiera sabido, le habría impedido hacerlo. «Valeria, no tienes que disculparte por nada. Tú no dijiste nada ofensivo, pero soy su novia. Su comportamiento me afecta también. Su comportamiento es responsabilidad suya únicamente». Sebastián se acercó más a mí con una expresión suplicante que no le había visto desde que era niño y había roto algo valioso. «Papá, sé que lo que dije fue horrible. Sé que te humillé delante de todo el mundo, pero tienes que entender que estaba nervioso, emocionado. No pensé en las consecuencias. Sebastián, tenías 30 años cuando dijiste esas palabras. No eras un adolescente impulsivo. Eras un profesional con MBA en su noche de graduación, hablando por un micrófono delante de 150 invitados. Sabías perfectamente lo que decías, pero no quería herirte, ¿no? Entonces explícame exactamente qué querías conseguir cuando dijiste que yo nunca había estado presente». Sebastián se pasó las manos por el cabello, buscando una respuesta que sonara convincente. Quería agradecer a Ricardo. Había hecho tanto por nosotros. Podías haberle agradecido sin mencionarme a mí. Podías haber elogiado su generosidad sin contrastarlo con mi supuesta ausencia. «Tienes razón», admitió con voz quebrada. «Fue innecesario y cruel». «¿Fue la primera vez que pensaste eso de mí? ¿Qué quieres decir? ¿Era la primera vez que considerabas que yo no contribuía lo suficiente a tu vida? ¿O llevabas años pensándolo?». Sebastián se quedó en silencio. Sabía que cualquier respuesta lo incriminaría más. «Llevabas años pensándolo», continué yo. «Por eso salió tan naturalmente de tu boca, porque era lo que realmente sentías». Valeria intervino por primera vez con algo más que disculpas. «Señor Eduardo, entiendo su dolor, pero ¿no cree que la reacción ha sido desproporcionada? Vender toda la empresa, el ático, es como castigar un error con la destrucción total». «Valeria, ¿tú tienes padres?». «Sí, por supuesto». «¿Alguna vez los has humillado públicamente?». «No, jamás se me ocurriría». «¿Por qué no?». Porque los respeto, los quiero». «Exacto.
porque los respetas. El respeto es algo instintivo hacia las personas que queremos. No se tiene que pensar, no se tiene que fingir. Simplemente está ahí. Sebastián se sentó pesadamente en una silla con la cabeza entre las manos. Papá, acepto que no te he respetado como merecías. Acepto que he sido egoísta, desconsiderado, ingrato. Pero dime, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? No puedes hacer nada, Sebastián, nada. El respeto perdido no se recupera con disculpas. Se recupera con tiempo, con constancia, con hechos. Y yo ya no tengo tiempo ni ganas de esperar esos hechos, pero somos familia. Familia, Sebastián. ¿Cuántas veces me has visitado en el último año sin necesitar algo de mí? Sebastián pensó durante largos segundos. No recuerdo. ¿Cuántas veces me has llamado solo para preguntarme cómo estaba? Papá, ¿cuántas veces me has incluido en vuestros planes de pareja? No es justo. Tú y mamá os divorciasteis. La situación familiar se complicó. Tu madre y yo nos divorciamos, pero yo seguí siendo tu padre. El problema es que tú dejaste de ser mi hijo mucho antes del viernes. Valeria comenzó a llorar otra vez, pero silenciosamente. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, mientras asimilaba que estaba con un hombre que acababa de perder 2.8 millones de euros por su propia estupidez. Valeria, le dije con suavidad, lo siento mucho por ti. No mereces pagar por los errores de Sebastián. Gracias, murmuró entre sollozos. Pero él eligió humillarme públicamente, y las elecciones tienen consecuencias. Sebastián se levantó bruscamente con un destello de rabia en los ojos. Vale, papá, ya está bien. He cometido un error, lo reconozco. Pero tu reacción es desproporcionada y cruel. Eres mi padre. Se supone que me tienes que querer incondicionalmente. Incondicionalmente, Sebastián. El amor incondicional existe hasta cierto punto. Cuando se sobrepasa ese punto, cuando se pisotea repetidamente, cuando se da por sentado, se agota. ¿Estás diciendo que ya no me quieres? Te quiero, Sebastián. Siempre te querré. Pero ya no confío en ti. Ya no respeto tus decisiones. Ya no creo que merezcas mi patrimonio. Pero puedo cambiar. ¿Puedes? Tienes 30 años. ¿Cuántos años más necesitas para aprender a respetar a tu padre? Los que hagan falta. Yo ya no tengo los que hagan falta. Tengo 68 años. No voy a pasar el resto de mi vida esperando a que mi hijo madure. Sebastián se desplomó en la silla otra vez, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, esto es definitivo. Esto es definitivo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Lo que hace todo el mundo. Trabajar, esforzarse, construir vuestro propio futuro sin depender de herencias que no habéis ganado. Papá, por última vez te suplico que reconsideres esto. Sebastián, por última vez te digo que las decisiones están tomadas. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Valeria se puso en pie automáticamente, pero Sebastián permaneció sentado unos segundos más, como si necesitara tiempo para procesar que realmente no había marcha atrás. ¿Volveremos a vernos? Sí, preguntó con voz infantil, probablemente en ocasiones familiares. Cumpleaños de tu madre, esas cosas, y seremos educados, corteses, civilizados, pero no volveremos a ser padre e hijo. Sebastián, dejamos de ser padre e hijo hace mucho tiempo. El viernes simplemente lo hicimos oficial. Los acompañé hasta la puerta. Valeria me dio un beso de despedida en la mejilla, susurrando, «Lo siento mucho». Una vez más, Sebastián se quedó parado en el umbral, mirándome como si esperara un milagro de última hora. «Adiós». «Papá». «Adiós, Sebastián». Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo un peso enorme que se quitaba de mis hombros. Por primera vez en años, mi casa estaba completamente en silencio, y ese silencio se sentía como libertad. Los días siguientes fueron un remolino de llamadas telefónicas, cada una más dramática que la anterior. Carmen fue la primera en contactarme, apenas una hora después de que Sebastián y Valeria salieran de mi apartamento. Su voz atravesaba el auricular cargada de indignación maternal. «Eduardo, acabo de hablar con Sebastián. Está destrozado. ¿Cómo has podido hacerle esto?» «Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? No me cambies de tema. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has arruinado el futuro de tu propio hijo por un comentario desafortunado.
Me serví un whisky mientras escuchaba su sermón. Era curioso cómo Carmen siempre había tenido la capacidad de convertir las víctimas en culpables y viceversa. Carmen, ¿estuviste en la graduación? Por supuesto que estuve, pero no escuché nada terrible. Sebastián estaba nervioso, emocionado. ¿No escuchaste cuando dijo que yo nunca había estado presente? Hubo un silencio incómodo. Carmen había escuchado perfectamente, pero elegía minimizarlo. Eduardo, esas cosas se dicen en el calor del momento. No significan nada. Para ti no significan nada. Para mí significaron todo. Eres su padre. Los padres perdonamos. Los padres perdonamos, Carmen. Pero después de años de humillaciones, después de ser constantemente ignorado, después de una humillación pública, hay límites. ¿Qué humillaciones? Sebastián te adora. Esa frase me hizo reír con amargura. ¿Me adora? ¿Cuándo fue la última vez que Sebastián me visitó sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyó en sus planes? ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por mi salud? Está ocupado. Tiene su vida. Tiene tiempo para Ricardo. Tiene tiempo para almorzar con Ricardo los domingos, para ir de compras con Ricardo, para consultarle decisiones a Ricardo. Ricardo se convirtió en el padre que yo dejé de ser hace años. ¿Estás celoso? No estoy celoso, Carmen. Estoy liberado. Eduardo, te lo suplico, reconsidera esto. Sebastián ha aprendido la lección. ¿Qué lección? La de que las palabras tienen consecuencias. Esa lección tenía que haberla aprendido hace décadas. Pero es tu hijo. Es mi hijo biológico. Pero hace tiempo que dejó de ser mi hijo emocional. Carmen colgó furiosa, prometiendo que esto no quedaría así. No volví a saber de ella durante semanas. La segunda llamada llegó al día siguiente. Era Ricardo Mendoza, el protagonista involuntario de todo este drama. Eduardo, espero que no te moleste que te llame directamente. Conseguí tu número a través de Valeria. No me molesta, Ricardo. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy llamando por el tema de Sebastián. Sé que ha habido un malentendido. No ha habido ningún malentendido, Ricardo. Todo está muy claro. Eduardo, como padre entiendo tu dolor, pero creo que Sebastián no pretendía herirte. Solo quería agradecerme por haber organizado la graduación. Era irónico escuchar a Ricardo defendiendo a Sebastián con más convicción de la que Sebastián había mostrado por sí mismo. Ricardo, aprecio tu llamada, pero esto es un asunto entre Sebastián y yo. Entiendo. Pero Valeria está muy afectada. Sebastián está buscando trabajo desesperadamente. Han tenido que cancelar planes importantes. Son las consecuencias de sus actos. Eduardo, yo no necesitaba que Sebastián me elogiara públicamente. Si hubiera sabido que iba a causarte dolor, le habría pedido que no lo hiciera. El problema no fue que te elogiara, Ricardo. El problema fue que me menospreció para hacerlo. ¿No podrías reconsiderar tu decisión, al menos parcialmente? Las decisiones están tomadas. Entonces lo siento mucho, Eduardo. Genuinamente. Ricardo colgó con educación. Era un hombre decente, que se había visto arrastrado a una situación familiar que no había buscado, pero tampoco iba a cambiar mi decisión por eso. La tercera llamada fue la más inesperada. Marta, mi antigua recepcionista, me contactó llorando. Señor Eduardo, los nuevos jefes quieren cambiar todo. Van a despedir a la mitad del personal. Marta, Antonio me aseguró que mantendrían a todos los empleados. Eso dijeron al principio, pero ahora hablan de optimización de recursos. Señor Eduardo, llevamos años trabajando juntos. ¿No puede hacer algo? Marta, yo ya no tengo nada que ver con la empresa. La vendí, pero usted tiene influencia. Usted podría hablar con ellos. No puedo hacer nada. Lo siento. Marta siguió llorando mientras me explicaba que tenía una hipoteca, un hijo en la universidad y que encontrar trabajo a su edad era prácticamente imposible. Cada palabra era un puñal en mi conciencia. Después de colgar, me quedé largo rato mirando por la ventana. Había vendido la empresa pensando solo en castigar a Sebastián, pero mis empleados estaban pagando por una guerra que no habían iniciado. Gente leal que había trabajado conmigo durante años se quedaba sin empleo por mi decisión. Era el primer momento en que dudé de mi plan, pero era demasiado tarde. Los contratos estaban firmados, el dinero transferido. Antonio Ruiz era técnicamente libre de hacer lo que quisiera con su nueva adquisición. La cuarta llamada llegó el viernes. Era Valeria sola.
Señor Eduardo, sé que Sebastián le ha llamado muchas veces y que usted no quiere hablar con él, pero le pido que me escuche a mí. Te escucho. Valeria, Sebastián no come, no duerme, está completamente hundido. Ha enviado currículos a todas las consultoras de Barcelona, pero sin referencias de su anterior trabajo. Sin referencias. Yo no he hablado mal de él con nadie, pero tampoco ha hablado bien. Y todos saben que trabajaba en la empresa de su padre. Cuando ven que usted vendió la empresa sin incluirlo, sacan conclusiones. No había pensado en eso. En el mundo empresarial barcelonés, que Sebastián no hubiera heredado la empresa familiar, enviaba un mensaje muy claro sobre su valía profesional. Valeria, ¿qué quieres que haga? Una carta de recomendación. Solo eso para que pueda encontrar trabajo. ¿Sebastián te pidió que me llamaras? No. Él no sabe que estoy llamando. Está demasiado orgulloso para pedirle ayuda a usted después de todo. Era la primera vez que alguien usaba la palabra orgullo en relación con Sebastián. Tal vez su novia lo conocía mejor que yo. Valeria, Sebastián es un profesional competente. No necesita mi recomendación para conseguir trabajo. Sí la necesita, señor Eduardo. Su apellido está asociado a Inmobiliaria Hernández. Todo el sector sabe que usted vendió sin incluirlo. Eso crea dudas sobre su profesionalidad. Dudas infundadas. Valeria guardó silencio varios segundos. No todas infundadas, admitió finalmente. Sebastián se había acomodado. Trabajaba bien, pero sin la presión de demostrar nada, porque sabía que la empresa sería suya. Entonces, quizás esto le sirva de estímulo. Señor Eduardo, le prometo que Sebastián ha cambiado. Está arrepentido genuinamente. Valeria, el arrepentimiento que llega solo cuando hay consecuencias no es arrepentimiento real, es miedo, y eso no cuenta para nada. Cuenta, pero no lo suficiente. Entonces no escribirá la carta. No escribiré la carta. Valeria colgó sin despedirse. Esa noche, por primera vez desde la graduación, sentí algo parecido a la tristeza por la situación que había creado, pero no cambié de opinión. Al día siguiente, el sábado, vi una foto en el periódico. Era Sebastián saliendo de una entrevista de trabajo con expresión derrotada. El pie de foto decía: Sebastián Hernández Morales, hijo del empresario Eduardo Hernández, busca empleo tras la venta inesperada de la empresa familiar. La prensa había convertido mi drama personal en noticia pública. Esa tarde, mientras paseaba por las Ramblas, me crucé con Josep, mi vecino anciano que me había ayudado con el holter. Eduardo, he visto lo del periódico. ¿Todo bien? Todo perfecto, Josep. ¿Seguro? Parece una situación complicada con tu hijo. Las situaciones complicadas a veces tienen soluciones simples. ¿Simple? No me parece simple. Josep, ¿tú tienes hijos? 2, una vive en Valencia, otro en Sevilla. ¿Te visitan? Cada mes como mínimo, y me llaman todas las semanas. ¿Sabes por qué? Porque los eduqué para que respetaran a su padre. Exacto. Josep había conseguido algo que yo había fallado en lograr, pero ya era demasiado tarde para cambiar el resultado. Las consecuencias estaban en marcha, y no había marcha atrás. Han pasado 10 meses desde aquella noche de octubre que cambió todo para siempre. Mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi nueva casa en Valencia, viendo el Mediterráneo extenderse hasta el horizonte, puedo afirmar sin dudas que tomé la decisión correcta. El sol de la Comunidad Valenciana calienta mi rostro mientras repaso mentalmente todo lo que ha ocurrido desde entonces. En febrero de 2024, 4 meses después de vender todos mis bienes, tomé una decisión que sorprendió incluso a mis amigos más cercanos. Me mudé a la costa valenciana. Con parte del dinero obtenido de las ventas, compré esta casa con vistas al mar, a 15 minutos caminando del centro de Valencia. No es ostentosa, pero es perfecta para un hombre de mi edad que ha decidido vivir para sí mismo por primera vez en décadas. La rutina de mi nueva vida es simple y satisfactoria. Desayuno en la terraza leyendo la prensa internacional, paseo por la playa de la Malvarrosa, almuerzo en alguno de los restaurantes del puerto donde ya me conocen por mi nombre, siesta, y por las tardes leo, escucho música o simplemente contemplo el mar. Los fines de semana exploro pueblos cercanos, visito museos en Valencia o simplemente disfruto de la tranquilidad
que no había conocido en años. He hecho nuevos amigos, jubilados como yo, que han elegido este paraíso para sus años dorados. Jugamos al dominó en el club náutico, intercambiamos historias de vida, organizamos cenas donde nadie me pide nada ni espera nada de mí, excepto mi compañía. Es liberador relacionarse con personas que te valoran por quién eres, no por lo que puedes darles. En mayo viajé a Portugal durante 5 semanas. Lisboa, Oporto, los pueblos del Algarve, lugares que había soñado visitar durante años, pero que siempre posponía por responsabilidades empresariales o familiares. Caminé por el barrio de Alfama sin prisa. Me perdí en los museos de Belém. Navegué por el Duero, sintiendo una paz interior que no había experimentado jamás. En ese viaje conocí a Graça, una viuda portuguesa de 64 años, que también recorría su propio país, redescubriendo lugares olvidados. Compartimos algunas cenas, varios paseos, conversaciones profundas sobre la vida, las segundas oportunidades, el valor de la libertad emocional. No es una relación romántica intensa, pero sí una compañía cálida y honesta que me ha demostrado que aún hay espacio para nuevos vínculos en mi vida. ¿Y qué ha pasado con Sebastián durante estos meses? He seguido su evolución a través de conocidos mutuos, nunca por contacto directo. Los primeros meses fueron devastadores para él. Le costó casi 5 meses encontrar trabajo, finalmente en una consultoría de segunda línea, donde el salario es una fracción de lo que ganaba en mi empresa. Valeria tuvo que volver a trabajar a tiempo completo en un estudio de arquitectura, aplazando indefinidamente sus planes de matrimonio. Según me contó Miguel Torrents en una de nuestras conversaciones telefónicas, Sebastián y Valeria tuvieron que mudarse a un apartamento mucho más pequeño en las afueras de Barcelona. El contraste con la vida que habían planeado es brutal. En lugar del ático de lujo en el centro y la seguridad económica de ser herederos de una empresa próspera, ahora luchan como cualquier pareja joven por llegar a fin de mes. En marzo, Carmen me llamó para contarme que Sebastián había tenido una crisis de ansiedad. Había perdido peso dramáticamente, sufría insomnio y, según Valeria, hablaba constantemente de arreglar las cosas conmigo. Carmen me suplicó que lo contactara, que le diera alguna señal de esperanza. No van a haber señales de esperanza, Carmen, le respondí con firmeza. Sebastián necesita aprender a vivir sin depender de mí, pero está sufriendo, está aprendiendo. El sufrimiento a veces es pedagógico. ¿No sientes nada de culpa? Siento tristeza por la situación, pero no culpa por mis decisiones. Sebastián creó esta situación con sus palabras y actitudes. Carmen colgó frustrada, pero un mes después volvió a llamar con noticias diferentes. Sebastián está cambiando, me dijo con algo parecido al asombro. Ha empezado terapia psicológica, está trabajando en sus problemas de actitud, en su relación con la responsabilidad. Me alegro por él. Eduardo, creo que realmente ha aprendido la lección. ¿No consideras que ya ha sufrido suficiente? Carmen, el sufrimiento no se mide en tiempo, sino en aprendizaje real. Cuando Sebastián haya construido su propia vida sin ayuda de nadie, cuando demuestre que puede ser un hombre independiente y responsable, entonces habrá aprendido realmente. ¿Y entonces qué? Entonces será un hombre mejor, pero eso no significa que recupere lo que perdió. En junio recibí una carta, no una llamada, no un mensaje, sino una carta escrita a mano en papel de calidad. Era de Sebastián. Papá, comenzaba, no escribo para pedirte nada, sino para contarte lo que he aprendido durante estos meses. Has tenido razón en todo. Era un hijo egoísta, desagradecido, que daba tu amor por sentado. Me comporté contigo como jamás me permitiría que mis futuros hijos se comportaran conmigo. La carta continuaba durante 3 páginas, donde Sebastián analizaba con honestidad brutal sus errores, su arrogancia, su falta de respeto sistemática. Reconocía que mi reacción había sido proporcionada a años de humillaciones acumuladas, que él había vivido en una burbuja de privilegios sin valorar los sacrificios que había hecho por él. No te pido perdón, escribía en el último párrafo, porque sé que las disculpas no borran las consecuencias. Solo quiero que sepas que he entendido tu mensaje. Estoy construyendo mi propia vida, aprendiendo a ser un hombre independiente,
trabajando en convertirme en alguien de quien puedas sentirte orgulloso algún día. No para recuperar lo que perdí, sino para ser digno del padre que siempre tuviste. Terminaba la carta sin pedir nada, sin sugerir encuentros, sin mencionar dinero o reconciliaciones. Era simplemente el reconocimiento maduro de un hombre que había entendido por fin la magnitud de sus errores. Guardé la carta en mi escritorio, pero no la respondí. No porque fuera cruel, sino porque Sebastián necesitaba continuar su proceso de crecimiento sin depender de mi aprobación. En agosto, Ricardo Mendoza me llamó con una noticia interesante. Eduardo, quería contarte algo sobre Sebastián. Ha venido a verme para rechazar cualquier ayuda económica de mi parte. ¿Cómo? Valeria y él estaban atravesando dificultades económicas. Yo me ofrecía a ayudarlos temporalmente, como haría con cualquier familiar. Pero Sebastián me dijo que necesitaba aprender a resolver sus problemas sin ayuda de nadie. Era la primera vez en años que Sebastián rechazaba una ayuda económica. El cambio era notable. También me pidió disculpas, continuó Ricardo. Dijo que había usado mi generosidad para humillarte y que eso no estaba bien. Se comportó como un hombre muy maduro. Me alegro de escuchar eso. Eduardo, creo que tu hijo se está convirtiendo en el hombre que siempre quisiste que fuera. Espero que así sea, Ricardo. Pero no para mí, sino para él mismo. Hace 3 semanas, en mi paseo matutino por la playa, reflexionaba sobre todos estos cambios. Había sido demasiado duro. ¿Había exagerado mi reacción? Después de 10 meses de distancia emocional y geográfica, podía analizar la situación con más objetividad. La conclusión es clara. Hice exactamente lo que debía hacer. Durante años acepté migajas de cariño filial. Me conformé con ser un padre de segunda categoría. Toleré humillaciones continuas, esperando que el tiempo arreglara la relación. Pero el tiempo no arregla nada por sí solo. Las personas cambian solo cuando las consecuencias de no cambiar se vuelven insoportables. Sebastián está aprendiendo a ser un hombre independiente, responsable, que valora lo que tiene en lugar de dar por sentado lo que recibe. Valeria está descubriendo que su pareja puede ser más fuerte de lo que imaginaba, cuando no tiene redes de seguridad. Ambos están construyendo una relación basada en el esfuerzo mutuo, no en expectativas heredadas. Y yo estoy viviendo la etapa más plena de mi vida. Volveré a tener relación con Sebastián algún día, posiblemente, pero será una relación diferente, basada en respeto mutuo, no en obligaciones filiales o expectativas patrimoniales. Si él continúa creciendo como persona, si demuestra que ha aprendido realmente las lecciones de estos meses, quizás podamos reconstruir algo auténtico, pero ya no necesito esa relación para ser feliz. He aprendido que la felicidad no depende de los hijos agradecidos, sino de la paz interior, que viene de tomar decisiones coherentes con nuestros valores. Mientras el sol se pone sobre el Mediterráneo y preparo mi cena en esta cocina donde solo cocino para mí, sonrío pensando en la ironía de la situación. Sebastián tenía razón. Su padre nunca había estado realmente presente, pero ahora su padre está presente para sí mismo cada día, y eso resulta ser más gratificante de lo que jamás imaginó. La vida comenzó a los 68 años y es hermosa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.